El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les deje tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una palabra que ustedes deben saber y que está sobre todo en el Antiguo Testamento, y es la palabra hebrea Shekinah. Repito, es la palabra hebrea Shekinah. A ver, repitan. Shekinah, que significa presencia y se refiere a Dios. La Shekinah es la presencia de Dios en medio de su pueblo. En la primera lectura aparece la Shekinah de Dios. Hemos escuchado un pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 8. Salomón ha construido el templo de Jerusalén. Llevan el arca de la alianza, es decir, esa caja grande donde estaban las tablas de la ley, al templo. Y dice la primera lectura que una nube cubrió el templo, porque ahí va a haber una presencia especial de Dios. En el Antiguo Testamento, el lugar donde se da la Shekinah de Dios, ¿cuál es? El templo de Jerusalén. Para los israelitas, el lugar más sagrado es el templo de Jerusalén. Ahí está la Shekinah de Dios, la presencia más intensa de Dios en medio de su pueblo. Ahora vamos al Evangelio. Nos encontramos con que Jesús va a la zona de Genesaret. Y fíjense, algunos reconocen su presencia. ¿Cómo se dice presencia en hebreo? Shekinah. Tenemos la Shekinah de Jesús, la presencia de Jesús. Nosotros somos más bendecidos que los judíos que vivieron en tiempo de Salomón. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Y dice el Evangelio que algunos reconocieron la presencia de Jesús, comenzaron a seguirlo, y la gente, cuando reconocía la presencia de Jesús, le llevaban a sus enfermos. Y Jesús los sanaba. Hermanos, hay que reconocer la Shekinah de Jesús, la presencia de Jesús.
Y yo les pregunto, estoy seguro que van a dar todos la respuesta correcta. ¿Dónde se da la Shekinah de Jesús de manera insuperable? En la Eucaristía. Y a eso iba. Hay que reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía. No hay mayor presencia de Jesús en la tierra que la presencia eucarística. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que la Santa Misa tiene valor infinito. Es verdad que, por ejemplo, hay una presencia de Jesús en el pobre, en el enfermo, en el anciano, pero la presencia de las presencias es la presencia eucarística. La Shekinah con mayúsculas de Jesús se da en la Eucaristía. Y nosotros tenemos que reconocer siempre esa presencia, porque a veces se nos olvida y entra la rutina en nuestra relación con la Eucaristía. Quisiera mencionar algunos detalles para que siempre reconozcamos la presencia de Jesús en la Eucaristía. Primer detalle, cuando uno entra a un templo católico, ¿qué tiene que hacer? La genuflexión. Entras, miras el sagrario, porque aquí dentro está Jesús, y pones tu rodilla derecha en el suelo. Estás reconociendo la presencia de Jesús dentro del sagrario, la Shekinah de Jesús. Otro detalle, en el momento de la consagración, ¿cuál es la postura? De rodillas. Y si una persona no puede ponerse de rodillas, se pone de pie, a menos que la persona esté en una silla de ruedas. Qué importante es reconocer lo que pasa en la consagración. Otro detalle, ¿cómo estás comulgando? Hay que comulgar en gracia de Dios. Si uno comulga en pecado mortal, comete un sacrilegio. Aquel que no puede comulgar, respeta la Eucaristía, hace una comunión espiritual y busca los medios para estar en gracia de Dios y así poder comulgar. Y además, si tú puedes comulgar porque estás en gracia, comulga con fe y amor. Una vez Jesús se le apareció a Santa Catalina de Siena y le explicó por qué todos los que comulgan no reciben la misma gracia. Jesús le puso este ejemplo a Santa Catalina de Siena. Le dijo, imagínate que tú tienes una vela encendida y que la gente va a prender sus velas de la vela que tú tienes, que está encendida. Pero en la gente tenemos personas con velas grandes, gruesas, y personas con velas delgadas, frágiles, pequeñas. Todos van a prender sus velas de tu vela, pero aquellos que tengan velas gruesas, grandes, tendrán un fuego y una luz de forma más intensa que aquellos que tienen velas delgadas y pequeñas. Lo mismo pasa con la comunión, le dijo Jesús a Santa Catalina de Siena. Todos van a comulgar, los que están en gracia, pero hay quienes van con fe, con amor, con piedad. Son aquellos que en ese ejemplo llevaban velas gruesas y grandes. Otros van de rutina y ni siquiera hacen acción de gracias. Son aquellos que en ese ejemplo iban con velas frágiles y delgadas. ¿Ha quedado claro el ejemplo? ¿Cómo te estás acercando a recibir la comunión? Y eso, en primer lugar, yo me lo aplico a mi persona. Yo celebro mínimo
2 misas todos los días. De repente en mí se ha metido la rutina. Que no se meta la rutina, hermanos, cuando recibamos la comunión. Que cada comunión sea una novedad, porque la voy a recibir en gracia, pero con mucha fe, con mucho amor, y cuando reciba la comunión voy a conversar con Jesús y le voy a decir que lo amo y que no soy digno de que entre a mi pobre corazón. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima que nos ayude a reconocer siempre la Shekinah de Jesús en nuestra vida, que sobre todo es la presencia eucarística. Que así sea.